¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos en la bancada con toda la información del Congreso, aquí en la Cámara de Diputados, en la previa de una elección legislativa, pero en un año que ya hemos dicho varias veces muy atípico, porque hubo actividad legislativa todo el año e inclusive esta semana, sí, la semana previa a las elecciones tuvimos actividad de comisión. Me acompaña en esta media hora el señor Gonzalo Solabarrieta. ¿Cómo le va, Gonzalo? ¿Cómo andas, Mauricio? ¿Todo bien? Mirá, dejaste la silla Te vacía, qué dejé la bárbaro. silla vacía, pero hablo Acá igual. está, Mirá, acá ahora sí, está. vamos Mirá, era un truco de todavía, magia. apareció. ¿Qué te parece? Qué grande, Gonza, ¿eh? Era un truco, no te la esperabas. No, no me la esperaba, Bueno, me la hiciste a propósito. estaba programado. Pensaba que te iba a ir a buscar por los pasillos, pero no. Sabía que eras vos. ¿Cómo estás, Gonza? ¿Bien? Bien, ¿vos, Mauri? ¿Qué contás? Contame Bien, algo, qué sé yo, no sé. bien, ¿Cómo te fue bien. esta semana? Bien, ¿Estuviste en comisión de presupuesto? estuve en la comisión de presupuesto. Ayer. ¿Sabes que pregunté mucho algo, Mauri, que inclusive Sí. vos llegaste a preguntarle ayer, creo que fue al presidente del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, respecto, ¿qué va a pasar el 4 de noviembre? ¿Va a haber dictamen o no? Digo la verdad, mucha buena intención, pero nadie te lo puede confirmar. Bueno, pero pará, hay un emplazamiento, vamos por partes. Hay un Exacto. emplazamiento Sí. que dice que tiene que haber dictamen el 4 de noviembre. Sí, señor. Si hay 25 de los 49 diputados que integran la comisión dispuestos a dictaminar, hay dictamen. Ahí diga. No hay forma, digamos, porque te lo presentan. Que de hecho es algo que puede pasar en cualquier comisión. En cualquier comisión, si hay 25 dispuestos a dictaminar, si hay la mitad más uno de la comisión dispuesto a dictaminar, tenés el dictamen. Bueno, se supone que en este caso ya hay un compromiso. Si el gobierno logra convencer a alguno de la oposición como para que no esté ese número, no habrá dictamen. Claro. Sencillo como eso. Exactamente. Pero bueno, la realidad es que una de las sorpresas de esta semana fue que el gobierno nacional tiene la intención de una ley de bases 2. Eso lo anunció Por Alejandro ejemplo. Cacase, un Sí, viejo señor. conocido nuestro, porque fue diputado nacional 4 años y venía muy seguido a este programa. Es secretario de Desregulación Señor. y que dijo que es muy sencillo. Todo lo que no quedó en la ley de bases 1 va a ir a una ley de bases 2 con nuevos temas. Después requiere un tratamiento legislativo Obvio. que no sé si va a tener la aceleración que tuvo aquella ley bases, ¿no? Con el gobierno recién llegado. 6 meses de trabajo. Sí, no salió la primera vez No. y después termina saliendo en julio. Creo que en julio, en junio acá, en mayo, después vuelve. Pero bueno, creo que en este caso no va a haber un acelere tan fuerte, porque la oposición va a medir también qué quiere y qué no quiere, va a poner condiciones, pero el proyecto va a estar, ¿no? Sí. Y la pregunta será si todo esto va a estar atado o no al porcentaje que pueda llegar a sacar la Libertad Avanza en las elecciones del domingo, pensando en el apoyo, no en el sostén de la sociedad para con el presidente Javier Milei y con la alianza también con el PRO. Sí, tiene que ver ahí dos cosas. Primero, lo que pueda comunicar el gobierno respecto a lo que es la sumatoria de elecciones, porque el domingo hay 24 elecciones, ¿no? Es una elección por provincia, cada provincia elige representantes para el Congreso, todas eligen representantes para la Cámara de Diputados, 8 eligen representantes para el Senado, además de diputados. De eso va a quedar una conformación de la Cámara, que es la que va a determinar la dinámica legislativa los próximos 2 años. Ese es el resultado de la elección, ¿no? Sí. Después está la proyección, o sea, la Libertad Avanza hizo un laburo estos últimos 2 años de tener lista en todas las provincias, un laburo que fue jurídico porque no estaban las personerías, después fue político porque había que conseguir los candidatos, y de eso va a haber un resultado que es la sumatoria de votos que tenga esa fuerza política. Eso no tiene un resultado, un correlato en los hemiciclos, porque cada hemiciclo va a representar lo que el resultado de cada provincia, no la sumatoria, no es un distrito único. Pero bueno, es algo que el gobierno va a usar, sí, para ver el potencial apoyo que tenga para una eventual presidencial, pero por lo pronto se va a encontrar con el escenario que le dejen las elecciones en cada uno de los recintos, ¿no? Sí, y te digo otra cosa, y te iba a preguntar, no sé si te ha tocado en tu experiencia en elecciones, Mauri, hablar con la gente un poco, con el votante, si realmente la sociedad en esta elección piensa realmente en votar favorablemente o en contra de un gobierno pensando en tratar de no generar una hegemonía en el Congreso Nacional, o si vota por color político. Porque acá la elección legislativa se puede tomar de dos maneras. O votás por figuras o colores políticos, o votás para que esté todo más parejo en el Congreso Nacional. Bueno, hay que Es ver una gran cómo, pregunta creo esa. que hay que ver cómo hace el gobierno para comunicar sus necesidades. Su necesidad principal es tener más legisladores para desplegar su plan de gobierno. Sí. Y ahí le tiene que hablar al votante que tuvo en 2023.
Por otro lado, existe hace tiempo una vocación de la gente de en una elección legislativa poder poner candidatos, se ve mucho con la izquierda, que puedan llegar a equilibrar la balanza. Pero si te parece, Gonza, el día martes estuvo acá la primera reunión, como decíamos, de la Comisión de Presupuesto con funcionarios que integran el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que preside, que lidera, mejor dicho, Federico Sturzenegger. Bueno, uno de los invitados es el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, y esto decía sobre el gasto público. Nosotros cuando iniciamos el gobierno en 2023 hay dos pilares que para nosotros eran fundamentales. Uno era el superávit fiscal, que como contracara de eso es la motosierra, y por otro lado la desregulación. ¿Y por qué llegamos y por qué le damos tanta importancia al superávit fiscal? Creo que uno tiene que hacer un recorrido histórico. Cuando uno mira el gasto consolidado nacional, es decir, el gasto sumado de los municipios, de las provincias y de la nación, cuando uno va a la década del 90, ese gasto representaba un poquito más del 30% del PBI. 2023, diciembre de 2023, final del gobierno de Alberto Fernández, el gasto público consolidado representaba el 42% del PBI. En 30 años, lo único que hizo el Estado argentino fue crecer. Casi aumentamos un 40% el gasto público. Y para nosotros, ese es el ajuste. Porque cada peso que el Estado le fue quitando a cada uno de los consumidores, cada peso que le fue quitando a cada una de las empresas, nos llevó a un país donde las exportaciones no crecían, donde no había generación de empleo, donde no había nuevas inversiones, donde cada peso que uno quería invertir, el Estado se llevaba una tajada. Un poco la agenda de Sturzenegger, desplegada por Fariña, que tiene que ver con la reducción del gasto público que dice los funcionarios de este ministerio pudieron llevar a cabo a partir del achicamiento o disolución de organismos, ¿no? Exactamente. Recordemos que esto se dio en el contexto, lógicamente, Mauri, de la quinta reunión informativa respecto a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de cara a lo que será la posible firma de dictamen el 4 de noviembre, y recordemos que había estado, como bien vos habías mencionado, con Alejandro Cacase, y un poco me da la impresión que presentaron números sobre la mesa, porque, a ver, si hablamos de un ministerio de desregulación, hablamos lógicamente de números estadísticos y sobre todo de acciones, ¿no? Del gobierno nacional y sobre todo de este ministerio, pero bueno, creo que tenemos más para escuchar, Sí, tranquilo. como para repasar. Bueno, lo dijo Gonza, sí. Ahora vamos a escuchar a Fariña hablando sobre las diferentes desregulaciones que planea el Estado. El otro eje del ministerio es la desregulación. Y cuando nosotros hablamos de regulación, creo que hay un punto muy importante a entender, que es cuál es el punto de partida. Argentina es uno de los países más regulados, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Y cuando uno habla de la cantidad de normativas que hay en Argentina, son millones. Y cuando hablo de millones no lo digo en forma figurativa, sino también lo digo de forma exacta. Argentina tiene más de 4.000 leyes. Argentina tiene más de 700.000 decretos del Poder Ejecutivo. Y cuando uno le suma eso a las resoluciones ministeriales, las disposiciones, tenemos más de 1 millón de normas. Entonces, ¿cómo es posible para una empresa? ¿Cómo es posible para una pyme? ¿Cómo es posible para, el otro día estábamos en Entre Ríos, para una empresa que fabrica galletas de arroz, enfrentar, poder producir y poder trabajar cuando tiene al frente más de 1 millón de normas para cumplir, para identificar y para poder llevar adelante su actividad? Entonces el Estado pasó de ser un lugar en donde simplemente tienen que intervenir en sus tareas elementales a ser alguien que controla la propiedad privada de cada una de las empresas. No solamente tenemos muchas normativas, sino también el otro problema que nos encontramos fue que gran parte de la normativa, y esto creo que todos vamos a estar todos de acuerdo, tiene un origen en la dictadura. Cuando uno mira el origen de muchas de las leyes argentinas vigentes, y muchos de los decretos están vigentes dentro de nuestra legislación nacional, son de épocas de gobiernos de facto. Y esas normas tienen un origen que no es democrático. Y doy dos ejemplos que me parecen que ilustran mucho esa situación. Uno es el Código Aduanero, de la época de Videla. Entonces, cuando uno mira que el Código
aduanero le da poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo, como por ejemplo, antes del DNU 70, el Poder Ejecutivo podía libremente prohibir exportaciones, prohibir importaciones y restringir lo que era el comercio exterior. Entiende que era un código aduanero de un gobierno de facto que quería controlar el sector productivo. Eso mismo se veía en el Código Aeronáutico de 1967, Onganía. Entonces, gran parte también del Código Aeronáutico que uno tenía presente tenía un objetivo de controlar el espacio aéreo, no de fomentar el desarrollo del sector aeronáutico y permitir la integración de todas nuestras provincias y realmente tener un país federal. La tercera característica que nos encontramos, más allá de la cantidad de normas y que muchas de estas normas tenían un origen totalmente relacionado con las peores épocas de nuestro país, también estaba relacionado con que muchas de estas normas buscaban proteger intereses de determinados empresarios, proteger intereses de determinados sectores políticos, en donde mediante una simple disposición, mediante una simple norma, lo que hacían es generar una barrera de entrada y eliminar la competencia. Y doy un ejemplo que para mí es muy ilustrativo. Argentina es un país federal, muy extenso, y hasta diciembre de 2023 estaba prohibido el uso de Internet satelital. ¿Por qué? Simplemente porque el Estado Nacional no lo permitía. Porque había un papelito, había una norma que básicamente hacía imposible que una empresa de Internet satelital ingresara a Argentina. Bueno, Internet satelital, la última de las desregulaciones que contaba Fariña, que es la que permitió que nuevos jugadores lleguen al mercado, ni bien asumió Javier Milei. Bueno, un poco la exposición que hizo, recordemos el martes, Gonza, Fariña junto a Cacase, ¿no? Exactamente, y donde además de lo que fue la presentación esta de la ley de bases 2, además también en la agenda está la ley de hojarasca 2, que tiene tiene la particularidad de que la 1 no tuvo su tratamiento, pero se está pensando en una ley de hojarasca 2, es decir, de quitar artículos, leyes obsoletas que han quedado antiguas. La 1 y la 2, ahí. Claro, exactamente. Me parece que van a ser un mix entre la 1 y la 2, pero bueno. El año que viene seguramente, como todos los años pares, la actividad legislativa, aunque este año fue muy intensa, el año que viene va a ser intensa también porque los oficialismos suelen dedicarse más al Congreso los años que no hay elecciones. Sobre desregulación también decía esto el martes Maximiliano Fariña. Para nosotros la desregulación es pro-pyme, porque las que más tienen dificultades para enfrentar estas barreras son las pequeñas y medianas empresas, que tienen que tener gestores, traducciones, certificaciones, simplemente para poder generar trabajo, en donde el Estado le pone el pie de encima. Y también es anticorrupción, porque en cada una de estas normativas, lo que uno mira después o lo que uno encuentra son espacios de discrecionalidad, como en su momento pasó con el sistema o con las autorizaciones de importaciones. Entonces, a partir de eso, lo que nosotros empezamos a entender es que había dos caras de la misma moneda. Transformación del Estado y desregulación son elementos que van de la mano, porque cuando el Estado crece, las normativas crecen y las áreas crecen. Entonces, a partir de diciembre empezamos una revisión de todo el Estado Nacional. En esa revisión del Estado Nacional empezamos primero con las autoridades superiores. Nosotros, al final del gobierno de Alberto Fernández, teníamos entre ministros, secretarios y subsecretarios 307 autoridades superiores. Y simplemente en un año lo reducimos en 40%. Hoy en día, dentro del Gobierno Nacional, hay 194 autoridades superiores. Eso implicó un ahorro que está reflejado en el presupuesto 2026 de 5.000 millones de pesos por la reducción de los altos cargos y de funcionarios. No simplemente nos quedamos con un gesto en reducir la cantidad de ministerios, la cantidad de secretarías y la cantidad de subsecretarías, sino también revisamos toda la estructura del Estado Nacional dentro del primer nivel y segundo nivel. Nosotros cuando llegamos había más de 2.500 direcciones nacionales, direcciones simples, coordinaciones, y eso lo reducimos en más de un 20%, generando un ahorro de 18.000 millones, que también está reflejado en el presupuesto, y que ese ahorro, vuelve al punto inicial, es devolverle el dinero a los argentinos, porque eso después se ve reflejado con baja de impuestos, o también se ve reflejado con dinero que se utilizó para priorizar otras líneas, otras políticas públicas que son prioritarias para el Gobierno Nacional.
Llamamos a Fariña, Maximiliano, el martes estuvo en la Comisión de Presupuesto, ayer tuvimos a Julio Cordero, que es el secretario de Empleo, y contame, Gonza, ¿cómo sigue la Comisión de Presupuesto? Tenemos Bueno, 2 reuniones, ¿no? sí, a ver, hasta ahora lo único que está confirmado y en agenda es el próximo miércoles 14:30 la presencia de, recordemos, Torrondel, que es el titular de la cartera educativa a nivel nacional, y además la convocatoria también para el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Esto es lo único que hasta ahora está confirmado. Lo que resta saber es si se va a cumplir con el emplazamiento y se van a hacer 2 reuniones el miércoles, es decir, una a las 10 de la mañana y la No, otra... hay una el martes. El emplazamiento dice uno el martes. Voy por día. Ah, A ver, el emplazamiento es para martes y para miércoles. exacto. Martes 11 de la mañana, miércoles 10 de la Ahí mañana. está. Pero como la del miércoles ya está confirmada para 14:30, imaginamos por una cuestión de agenda de los funcionarios vinculados a la educación que van a estar viniendo. Hay que ver si se van a realizar 2 reuniones o una sola a 14:30. Y el martes resta definir a las 11 de la mañana si va a ser convocado nuevamente Guberman, el secretario de Hacienda, que recordemos ya visitó a principios de octubre, recordemos a principios de este mes, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y como estaba pactada la vuelta nuevamente a la comisión, veremos si se confirma y será el invitado Creo para que el fue a próximo fines de martes. septiembre. Creo que fue a fines de O septiembre. a fines de cuando- septiembre, sí. Sí, sí, cuando se fue antes, sin responder preguntas, no terminó bien, no pudo hablar. Mm. Es muy loco porque no pudo hablar ese día Pablo Quirno, que era secretario de Finanzas y que hoy fue confirmado como nuevo canciller. Exactamente. O sea que no va a volver Quirno porque no ocupa más el cargo. Sí, quizá pueda volver Guberman. Pero el Sí. martes también Fariña esto decía sobre lo que tiene que ver con la reducción de organismos del Estado. En esa reducción de cargos también nos encontramos con eliminación de áreas. En este año y medio llevamos eliminadas más de 400 áreas dentro del Estado Nacional. Había muchas funciones duplicadas, muchas áreas con funciones obsoletas o muchas áreas que hacían funciones que no les corresponden al Estado Nacional. Teníamos áreas que ejecutaban tareas que les corresponden al sector privado y teníamos áreas que ejecutaban tareas directamente que les corresponden a las provincias, violando totalmente el federalismo. Entonces, en esa revisión, no simplemente fue una reducción del Estado, sino fue una revisión de cada una de las funciones y cada una de las áreas que estaban dentro del Estado Nacional para ver si era un área que valía la pena que existiera, si correspondía a una función esencial del Estado o no. Dentro de las áreas que eliminamos está la coordinación de acompañamiento de actores de la economía social, la Dirección Nacional de Agencias de Viajes, la Dirección de Control de Agencias de Viajes y también estaba la Dirección de Registro de Agencias de Viajes. Teníamos 3 áreas simplemente para tener un registro de agencias de viajes. También teníamos, por ejemplo, la Dirección Nacional de Política de Género en el Deporte, la coordinación de eventos promocionales turísticos, la coordinación de adaptación al cambio climático, el Museo de la Historia del Traje, la Dirección de Gestión y Registro y Certificaciones de Animales y de Apoyo Profesional. Cada área que encontrábamos un exceso. Dentro de eso, y dentro de esta revisión del Estado, creo que un capítulo especial, y para nosotros es súper relevante, lo amerita lo que son los organismos. Cuando uno mira los organismos del Estado Nacional, y organismos me estoy refiriendo a organismos desconcentrados y descentralizados, en la década del 80 había alrededor de 40 organismos, y en el 2023 nosotros recibimos 111 organismos. Entonces, en este proceso, la cantidad de organismos dentro del Estado Nacional aumentó casi en un 150%. Pero no solo aumentaron los organismos, fue un lugar para repartir cargos políticos. ¿Y por qué lo digo? Cuando uno mira esos organismos tenemos 500 autoridades superiores, más que en todo el Estado Nacional y en toda la administración pública. Tenemos 2.944 unidades de alta dirección, es decir, cargos jerárquicos. Tenemos 2.200 departamentos, divisiones o unidades. Es decir, que no solamente crecieron los organismos, sino también tuvieron, dentro de sus prioridades, porque sé que era muy importante, crear más de 5.600 cargos que se repartían entre la política. Bueno, escuchábamos a Fariña, el funcionario del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, exponiendo el último martes en la Comisión de Presupuesto, pero Gonza armó unas plaquitas respecto a lo que fue ese día en la Comisión.
Sí, rápidamente vamos a repasar, Mauri, la visita de los dos funcionarios justamente del Ministerio de Desregulación del Estado. Recordemos, uno era Fariña, quien veíamos recién en imágenes, Maximiliano Fariña, y el otro, un conocido de la casa, Alejandro Cacase, diputado nacional de mandato cumplido. Esto fue el martes pasado de esta semana, antes de ayer, en la quinta reunión informativa de Presupuesto y Hacienda con el tema principal del presupuesto del año próximo. Decíamos, Alejandro Cacase y Maximiliano Fariña, ambos secretarios de la función pública y además de la desregulación y transformación del Estado. Vamos a ir a la siguiente placa. Cacase dijo, la intención es enviar un proyecto de ley bases 2, que es un poco lo que decíamos, uno de los anuncios más fuertes, recopilar temas dentro de lo que es el segundo capítulo de la ley bases, de los que han quedado fuera de la ley bases 1, uno de ellos juicio por jurados, que recordemos perdería el estado parlamentario este año. Hablamos con el diputado Quintar un poco en referencia a este tema, nos decía que posiblemente lo vuelva a presentar el año próximo, pero bueno, al mismo tiempo si va a estar dentro de este paquete de la ley base 2, ahí estaría solucionada esta cuestión si es que se le da un tratamiento ágil, ¿no? Reformas de la justicia, del Código Civil, tema divorcios, sucesiones y defensa de la competencia serían otros temas puntuales que quedarían. Y además se sumaría todo eso a lo que llaman la ley de hojarasca 2, el segundo capítulo de una ley que no tuvo su tratamiento aquí en la Cámara de Diputados y en el Congreso en general y que tendría su capítulo 2, veremos de qué modo, ¿no? Trabajo en conjunto esto con el Consejo de Mayo que se junta los lunes, que tiene un representante ¿Se de la... juntan los lunes? Pregunto, qué sé yo. Sí, Hace claro. un año y pico más o menos que se anunció. Sí. Me mirás con cara de sorprendido. No, ¿sabes por qué? Porque A ver, recuerdo que el cuéntame. lunes, cuando hubo una reunión privada Ajá. con Martín Menem, el presidente de la Cámara, uno de los referentes del PRO, como es Cristian Ritondo, no pudo estar en esa reunión porque tenía reunión del Consejo Del de Mayo. Consejo de Mayo. Claro, porque recordemos, Ritondo es el representante de la Cámara de Diputados en el Consejo de Mayo. Mirá. Carolina Lozado, la representante del Senado en Claro. el Consejo de Mayo, y después tenés representaciones del gobierno como Francos, tenés representación gremial, entre otras cuestiones, pero recordemos que esto Ahí van salió... a surgir proyectos de ley que se van a enviar en diciembre. Claro, exactamente. El 15 de diciembre específicamente Dijo, este año... el 15 de diciembre. dijo No dijo Alejandro ni, Cacase. ni el 14 ni el 16. Exacto, el 15. El 15 se van a estar enviando estos proyectos al Congreso Nacional, pasando antes justamente por este Consejo de Mayo. Matías Fariña remarcó que la desregulación es pro-pymes y anticorrupción, y además destacó el achicamiento del Estado. Te traje estos datos, Mauri, también. En el 2023, entre ministros, secretarios y subsecretarios había 307 autoridades superiores. Agarró el gobierno Javier Milei, y ¿cómo quedó esto? Lo vemos en la siguiente placa. 194 son las autoridades que hay actualmente, se redujo en un 40% y además un ahorro de 5.000 millones de pesos. Es lo que alega el Gobierno Nacional cuando hablamos de acciones, de números que demuestra este Ministerio de Regulación. Los datos son importantes. Y acá una de las banderas que tiene el Gobierno Nacional, datos. En el 2010 había 35.000 empleados públicos. Cuando tomó el gobierno Javier Milei, ¿cuántos había? 88.000. Casi se triplicó ese número en 14 años. Bueno, la reducción que logró el gobierno nacional generó que en la actualidad haya 54.000 empleados públicos, es decir que 34.000 menos. redujo, claro. Hay que ver cuántos tenían, cuánto eran permanentes y cuánto eran transitorios, ¿no? Porque a Bueno, veces, pero bueno, sí. seguramente eso es parte de otro debate, como también lo va a ser el presupuesto que sigue debatiéndose la semana que viene y como también va a ser lo que tengamos en la próxima media hora, ya sin Gonza que nos abandona. Gracias, Gonza. Un abrazo, por Mauri. este acompañamiento. Volvemos en un ratito, ya sigue la bancada.
funciona el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso.
arrancada con toda la información de la Cámara de Diputados, plantel renovado, segunda media hora. El señor Martín Di Natale me acompaña. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo va, Mauri? ¿Todo bien? El señor Marco Giorgetti. Hola Mauricio, ¿cómo Bueno, estás? Marco Giorgetti quiere que Martín Di Natale cuente todo lo que sabe de los cambios de gabinete. No, Eso lo ustedes dice. también saben, porque... No, pero él tiene expectativa en escucharte a vos, que vas a ir Exacto. corriendo Bueno, por a ver. Avenida Mayo. A Me ver, leyó se la mente. confirmó la salida de Huerten y el reemplazo ya a partir de hoy por Pablo Quirno. Recordemos, Quirno fue hasta ahora secretario de Finanzas del Ministerio de Economía. Estuvo aquí en la Cámara de Diputados. No habló. No habló, estuvo Y ahora no va a junto poder con volver. Buberman. Le tocaba hablar y después se levantó la sesión esa. Y el presidente de Berti Venegas Lynch, el presidente de la comisión, se había comprometido o había deslizado la idea de que Sí, después de que pasaron todos los funcionarios se vuelva a reprogramar esa Es visita cierto. de Uberman y Kirchner. Bueno, va a pasar cierto. solo Uberman. a ver, le da un perfil claramente económico a la Cancillería. Es cierto que Huerten venía bastante con muchos cortocircuitos con el Ministerio de Economía, con Luis Caputo, con el propio Santiago Caputo. ¿Por qué eran los cortocircuitos? con la economía? Básicamente porque en las negociaciones con Estados Unidos Huerten había quedado a un costado. Algunos sectores del gobierno norteamericano lo vinculaban con empresas de laboratorio, con lo cual al momento de discutir el tema ley de patentes o modificación al tema patentes medicinales, Huerten quedaba al lado de los laboratorios nacionales. Ese era un tema. Y del lado de Eh, Huerten había tenido que soportar críticas de la militancia en redes vinculada con Santiago Caputo. Digamos, había un enfrentamiento Totalmente. Lo culparon, abierto lo en culparon las por redes. algunos problemas logísticos que tuvo la reunión con Donald Trump. Con Donald Trump, Donde exactamente. se No improvisó haber, una rueda de prensa que parece que Milei no estaba preparado. Y también creo que se demoró un tiempo, hubo algún Exacto. tipo de sí, cuestión. también los republicanos lo vinculan más con el sector demócrata, con la Fundación Clinton. Eso también era uno de los temas que le molestaba a Milei. Bueno, una serie de cuestiones. El asunto es que esto se esperaba para después de las elecciones y se Pero adelantó. Huerten decidió renunciar antes. Eso fue un poco lo que Decidió pasó. renunciar antes por una cuestión personal. Yo creo que también es una suerte de venganza de Huerten a algunos sectores del gobierno, ¿no? Ajá. ¿Decías? Sí, en el momento no. Digo, él había sido embajador de Estados Unidos cuando todavía era Biden el presidente. Claro. Claro, De exactamente. ahí su relación. Sí, igual viene de con- antes, sí, su vínculo con los... No digo, con pero los- pensando en por qué lo eligieron, si Ah. tenía relación con los demócratas y no con Sí. los republicanos. Sí, venía ya de una larga relación con los demócratas. Pero bueno, esto forma parte de los recambios ministeriales. El otro que está también muy avanzado es la salida de Cunio Libarona. Ya se confirmó, creo, Ya ¿no? lo confirmó, exactamente. Presentó la renuncia y por lo menos el lunes Sí. no va a ser más ministro. Exactamente. Lo que no está claro ahí, porque hay varias versiones, Es el reemplazo, no solo su reemplazo, sino si no se va a fusionar con seguridad. justicia con seguridad. Y ahí exactamente. Guillermo Montenegro, Y el Guillermo Montenegro es uno de los que pesa legislador fuerte. electo de la provincia de Sí, Buenos Aires y sí. intendente de Mar del Plata. Todo de- esto tiene que ver, a ver, primero con el General resultado Pueyrredón, electoral, ¿no? A ver cómo le va a Milei en el resultado electoral. Segundo, con el acuerdo con Macri también. Todo esto tiene que ver cómo se asienta el acuerdo o no acuerdo después de las elecciones con Macri. Cómo queda acá en el Congreso también configurado la Libertad Avanza. Hay un montón de factores que Se están... mencionó durante todo el día de ayer a Pinedo, como Exacto. que ingresaba a Cancillería de la mano de Mauricio Sí. Macri. Bueno, en realidad siempre Finalmente termina quedando alguien del, es el del actual propio Sherpa, gobierno. el actual Sherpa argentino en el G20, tiene un cargo. G20 que no sabemos si Argentina va a ir todavía. Esto en Brasil, ¿no? No, en Sudáfrica. En Sudáfrica, claro. Ahora, los dos movimientos. ¿Cómo no va a ir a Argentina? Estados Unidos ya dijo que no va, porque hay toda una agenda verde que Estados Unidos obviamente no comparte y que ya adelantó que no va Donald Trump, con lo cual hay que ver Entonces, si O sea, no solo que no va Donald Trump, sino que no va a la delegación de Estados Unidos. no van al G20. de Vacío Sudáfrica. fuerte. Sí, Unos- lo mismo que la COP, que es la cumbre, La cumbre de cambio climático, de que cambio se hace en climático Belén, en Brasil. en Brasil, exactamente. Ahí o no va a ir a Argentina. Argentina hasta ahora, la información que hay hasta ayer es que no va nadie hasta ahora de Cancillería.
La Embajada de Brasil aquí en Buenos Aires está buscando que Cancillería confirme a alguien para ir y hasta ahora nadie confirma. Lo que sí está confirmado es que van gobernadores de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de Mendoza y Santa Fe, por lo pronto, pero hasta ahora ningún representante. ¿Puede empezar una diplomacia de gobernadores a partir del lunes? Porque una foto que vamos a tener es que varios gobernadores van a considerarse ganadores en su provincia, porque lo van a hacer, le van a haber ganado a la lista de gobierno nacional y bueno, tienen alguna agenda que tiene que ver inclusive con temas de hidrocarburos que los manejan ellos, temas de inversiones. El primer movimiento que estamos viendo, que es el confirmado, que es de Cancillería, no es una oxigenación del gabinete, sino movimientos dentro del mismo staff que ya está, digamos. Claro. Pero también ya estaba, oxigenación, digamos, ¿cómo no? Bueno, pero no están entrando nombres nuevos al gabinete. Claro, y no se está comentando, y más allá de si va a Montenegro o no, que vendría del PRO, también está la posibilidad de que sea el viceministro de Justicia que siga en la cartera de Justicia, Sebastián Amerio. Eso tampoco sería una renovación muy fuerte a lo que ya viene siendo la línea. ¿Qué otros nombres te imaginas que pueda haber una renovación? ¿Dónde te parece que puede haber el lunes una renovación? No, bueno, defensa y seguridad. También está la versión de que Patricia Burrich está intentando de que siga su segunda, que es una mujer, no me acuerdo el nombre ahora. Sí, y en defensa ahí ya es el que menos... Radicalismo, me decían. Menos información hay, es ese lugar. No, hay defensa porque Petri se va y obviamente... Decían que algún jefe de bloque radical podía llegar ahí. Ok. Ah, sí. En defensa. Sí, puede ser. Rodrigo Loredo. Bueno, y el otro cargo clave también es el de portavoz, ¿no? Porque Adorni se va a la legislatura. Queda Javier Lanari. Ayer compartí. Quiere tener un portavoz digamos, de la envergadura o la presencia que tiene Adorni. Yo no sé si no bajarían un poco el tono esa. Dicen que podría llegar a seguir haciendo ese trabajo Adorni eventualmente ad honorem, ¿no? Hasta ahora dijo que no, que él se va a la legislatura. No, sí, pero desde la legislatura, ¿no? Bueno, sigue haciendo... Tenés que hacerlo ahí en Salón Blanco. Sería medio complicado. Sala de conferencia, perdón. Sería... No sé cómo es el ritmo de trabajo en la legislatura porteña. No, pero bueno, sería incompatible. Hay que ver cómo queda otro lugar también. Que lo haga de ahí sería incompatible. El Ministerio de Salud con Lugones. Digamos que la legislatura está a 2 cuadras de la Casa Rosada. Y es otra de las posibilidades de que Salud pueda llegar a tener. Está en un muy mal momento ese ministerio. Exactamente, por eso mismo te tiene que rendir cuentas en la justicia sobre el incumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad y el incumplimiento en las causas judiciales por fentanilo y el incumplimiento de la ley de emergencia en pediatría. Cuando hay un incumplimiento es que el gobierno, a partir de resoluciones, consideró que no podía cumplirla porque no tenía fondos. Los legisladores creen lo contrario y lo tienen que explicar en la justicia. Totalmente. Y no lo está explicando Lugones ni en la justicia ni en el Congreso porque no vino la interpelación. Exactamente. Entonces, ahora lo que es complicado es reemplazar a Lugones. Sí. Es una silla eléctrica. Sí, total. Porque te asumís y tenés que venir acá a dar explicaciones acá, a tribunales, o sea... Van dos ministros de salud con un perfil bajo en materia de declaraciones. Tiene un perfil bajo, no aparece. Y el anterior tampoco le conocimos. Tampoco, claro. Mario Russo. El tema es que eso no quita que tenga que dar explicaciones. En el medio con Estados Unidos por el tema ley de patentes medicinales. ¿Cómo está eso que lo mencionaste varias veces? Está muy complicado. A ver, esto también tiene que ver con la salida de Huerta, tiene que ver con la demora en el anuncio. ¿Qué pide Estados Unidos? Estados Unidos pide una actualización de la ley de patentes para que los laboratorios nacionales empiecen a pagar royalties de recetas que copian a Estados Unidos, digamos. ¿Y por qué Argentina? Eso tendría que pasar por el Congreso. Y tiene que pasar por el Congreso. Es una modificación de ley. ¿Por qué haríamos eso los argentinos? ¿Por qué haríamos eso? ¿Quién le daría el apoyo a esa medida? La pregunta. Claro. En un Congreso dividido. Forma parte de un acuerdo con Estados Unidos. La industria farmacéutica de Estados Unidos tiene mucho peso y se lo está pidiendo a Donald Trump. Eso es un acuerdo que podría llegar a tener el gobierno, pero el Congreso tiene que validar esa Totalmente, decisión. Claro. Es una reforma a la ley de patentes. Sí, parece complicado que esto entre en un debate. Pero bueno, la otra vez hablaba con alguna fuente que tenía por ahí en Cancillería y me decía que estaba siguiendo los acuerdos con Estados Unidos. Me dijo, prepárate porque esto no termina más. Hay 250.000 acuerdos que está viendo, se está laburando como nunca y son temas muy complejos, de mucha carga, mucha densidad. Lo de Schwab es lo de menos. Sí, totalmente. Todos estos acuerdos, pero bueno, todos tienen que pasar, como decía Marcos, por el Congreso. Y hablando de Marcos, estuvo metido en un tema, porque hubo dictámenes esta semana, ¿no? Sí. Tuvimos dictámenes
en uno de los proyectos que fueron emplazados en la última sesión del 8 de octubre y que tiene que ver también con Huerta. Mirá vos, qué casualidad. Exactamente. Por lo menos tiene alguna relación, porque quiere el Congreso que se retome una ley que en su momento había promovido el entonces titular del Comité Olímpico y canciller saliente Gerardo Weinter para financiar el deporte amateur. Contame. Porque todo tiene que ver con todo. Financiamiento del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, ENARD. En esta semana inédita previa a las elecciones, con un dictamen de un proyecto que para la oposición puede ser uno de los... Lo inédito es el dictamen, acá vemos. Inédito es el dictamen, el momento... En el momento, o sea... En el momento de la previa a las elecciones, que haya un dictamen. No hay clima electoral en el Congreso. Un plenario. Eso es insólito. Hubo un plenario, hubo quórum en la comisión y se firmó el dictamen. Esas tres cuestiones... Igual me estaban contando que muchas comisiones tienen reemplazos. 80 dice que hubo la semana pasada. Sí, varios reemplazos. reemplazos. Aquellos que no están en campaña, claro, o que se hicieron en un lugar en la campaña, estaban cerca del Congreso, se acercaron y estuvieron presentes en el plenario, que duró cerca de 1 hora, tampoco se demoró mucho, ya había habido la semana pasada una reunión informativa. Este emplazamiento lo que hizo es pasar a la firma los distintos proyectos, se unificaron distintas alternativas y con 66 firmas de la oposición se logró el despacho de comisiones. La Libertad Avanza y el PRO, una parte al menos, porque el diputado Héctor Baldassi del PRO celebró el dictamen que de mayoría. La Libertad Avanza y el PRO firmaron un dictamen de rechazo a la propuesta de la oposición. ¿Qué dice? A grandes rasgos, se restablece el impuesto del 1% a la telefonía móvil para sustentar el deporte de alto rendimiento, y además se agrega la creación de un Consejo Federal para el alto rendimiento deportivo. Estuve leyendo algunas de las iniciativas puntualmente sobre esto que crea el Consejo Federal de Alto Rendimiento, una iniciativa de Rogelio Iparraguirre, el tandilense de Unión por la Patria, para que también tenga participación el interior en la distribución de los fondos y que se reciba también fomento a los deportistas de alto rendimiento que quizás no se trasladan hasta la ciudad de Buenos Aires. ¿No ocurre actualmente? Bueno, actualmente no está el financiamiento de este particular. Bueno, está caído desde... El financiamiento, si los deportistas ninguno son de Capital Federal. Exactamente, pero está centralizado en el ENAR, en el CENAR mayormente. Pero no es el financiamiento al deportista, sino el lugar físico. Exactamente, no, pero... Entonces, ¿qué es lo que pide Iparraguirre? Me perdí. No, crea un Consejo Federal para alto rendimiento deportivo que también participe de un porcentaje de la recaudación y la distribuya en las provincias. Claro, la idea es que sea más federal, digamos, Sí. Pero ¿qué ámbito de las provincias? Lo tengo que repasar bien, hay que repasarlo bien porque es extenso el proyecto de Iparraguirre, pero hay un porcentaje, dice 1%, que pretenden que también sea participado con los deportistas de las provincias. Pero, de las áreas de deporte. Te hago la pregunta de vuelta, porque lo busco. Los deportistas que suelen ir a los Juegos Olímpicos, últimamente, es más, hemos bromeado con eso, y también los jugadores de fútbol, no nació ninguno en Capital Federal. No, está bien. Y ya ni en AMBA. ¿Por qué? No se hace mucho deporte acá. Sí. El tema es el CENAR, hacer otro centro de rendimiento deportivo, ¿cómo sería? Y probablemente esté en manos de ese Consejo Federal intentar, porque lo que arma este Consejo es un plan quinquenal para que haya planes de desarrollo a nivel nacional con una mirada más federal y que pueda haber mayores centros. Se me hace una cuestión de infraestructura. Si es por práctica de deporte, la práctica de deporte está casi, te diría, monopolizada por las afueras del AMBA. En el proyecto de Iparraguirre se habla puntualmente de la planificación de planes quinquenales para que sea más federal la distribución de los recursos. Decías, no, digo, lo central de esto es la restitución del impuesto, ¿no? Claro, sí, exacto. Esto es lo central. Claro. Lo central. Lo que incorpora, porque hay varios proyectos que lo único que hacían era restituir este financiamiento. Y hay otros proyectos que iban a abordar más allá y cada esta cuestión de crear el Consejo Federal de Alto Rendimiento. Entre una de las novedades que se discutió. Vamos con algunas de las voces que se escucharon. El ENAR viene con enormes dificultades, por eso proponemos articular una nueva ley que devuelva al deporte lo que nunca debieron haber perdido, la autarquía financiera. Hizo también alguna autocrítica diciendo que no es una cuestión de este gobierno, sino que van 3 gobiernos que no logran devolver este financiamiento. La posición de la Libertad Avanza con Venegas Lynch
es válido el punto de vista de los deportistas, pero creo que tanto los deportistas como los artesanos, emprendedores, etcétera, y es una salvedad, salvo los políticos, se dedican a vender bienes y servicios que otros pagan voluntariamente. La actividad privada es la que debe sostener esta cuestión, según el oficialismo. Y por último, una de las disidencias en el dictamen de mayoría la aportó la izquierda. Pedimos que la fuente de financiamiento esté a cargo de las empresas que brindan servicios y que las becas se otorguen con más derechos. O sea que la izquierda y la derecha coinciden en el rechazo. No, la izquierda firmó el dictamen de mayoría, pero con una disidencia, que es que el impacto del 1% sea en las empresas, sino ¿Y Benegas Lynch dijo algo parecido, que pongan plata a las empresas? En Benegas Lynch directamente que no exista el impuesto. Claro. Y que sea el privado el que aporte al deporte. Claro. Bueno, interesante porque se vuelve un debate en el que hemos hablado varias veces acá. Deberían participar las provincias, por eso me estaba muy atento a lo que decías de la federalización, porque las escuelas son donde se debería hacer deportes. Y acá un día nos dejó muy sorprendidos el diputado que ahora termina el mandato, Mario Barletta, que fue embajador en Uruguay, y que decía, en Argentina se naturalizó que en los colegios no se haga deporte. Deporte se hace en los clubes, funcionan bárbaros los clubes, reemplazan a los colegios, pero el colegio es como que no se hace cargo. Y el colegio responde a las provincias, no a la nación. No participa en estos debates, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a ir antes que Tosa con las otras placas de Martín Di Natale, que tienen que ver con proyectos del mundo digital. Se reunió la Comisión de Ciencia y Tecnología estas semanas. Está a la espera el Senado del tratamiento de la emergencia, ¿no? Exactamente. Eso es uno de los proyectos que seguramente se va a tratar la semana que viene, pero Martín enumeró iniciativas y las va a contar. Lo interesante de todo esto es la Comisión de Ciencia y Tecnología que preside Goyan, viene trabajando temas vinculados con la IA, con la regulación a la inteligencia artificial. Ahí vemos las placas. Vamos a verlas ahora, ya las están preparando. Exacto. La emergencia sale, ¿no? ¿Qué decís? La emergencia en Ciencia y Tecnología. En Ciencia y Tecnología. Se aprobó acá, creo que va al Senado. Es uno de los temas que está tratándose en el Senado. Ojo que en el Senado también está el tema de ludopatía, que se mete en el medio, tiene que ver. Hace un año está eso. Sí, exacto. Bueno, ya tenemos las placas. Aprobado en diputados. Bien, en la comisión, como decíamos, que preside Goyan, se debaten al menos 20 proyectos para legislar todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Hay posturas muy, muy rígidas vinculadas, por ejemplo, a la biblioteca que dejó sentada la Unión Europea. La Unión Europea avanzó con una legislación muy rígida y hay aquellos que dicen, bueno, no hay que controlar demasiado o mejor no controlar, digamos, por ahora la inteligencia artificial. Pero más allá de eso, digamos, hay varios proyectos de ley vinculados con temas digitales, tecnológicos, que van a empezar a tratarse en la comisión seguramente después de las elecciones. Algunos de ellos que destacamos. Acción de amparo especial. Es un proyecto para la protección de la imagen frente a contenidos generados mediante la IA también u otros sistemas similares. Es un proyecto de la diputada Marciota, de Unión por la Patria. Y este proyecto tiene por objeto establecer un amparo especial destinado a proteger el derecho a la imagen y demás atributos de la persona humana. Vamos a otro proyecto de ley, publicidad digital transparente. La diputada Yamila Ruiz lo presentó, de Innovación Federal. Es un proyecto que tiene por objeto incorporar en la ley de defensa del consumidor esta figura de publicidad digital transparente. ¿En qué casos lo plantea? Bueno, en la publicidad, promoción o difusión de bienes y servicios en entornos digitales que deberán constar de manera clara, visible y accesible para cualquier consumidor si el contenido fue generado desde ahí, desde la IA y de publicidad digital, para una publicidad digital transparente. Otro de los proyectos, Protocolo Nacional de Respuesta ante Incidentes Cibernéticos. Es para cuentas de redes sociales y sitios web de organismos del Estado y funcionarios públicos
es un proyecto del diputado Óscar Agos Carreño, de Encuentro Federal, y lo que busca es crear justamente un protocolo nacional de respuesta ante incidentes cibernéticos. Y el último proyecto, o uno de los más destacados que hay, entre los que mencionamos, es el de violencia sexual digital contra menores de edad, proyecto de la diputada Luciana Potenza, de Unión por la Patria, que tiene por objeto modernizar el Código Penal justamente para dar respuestas a las modalidades de violencia digital, sobre todo en tema de violencia sexual digital. Bueno, varios proyectos Martín, que van a ser debatidos y que se ponen al día con todo lo que tiene que ver con la tecnología. Bueno, recordemos que los proyectos duran 2 años. Los dictámenes son los que mueren cuando cambia la composición de una Cámara. Por eso si hay un dictamen que no llega al recinto hay que volver a dictaminar. Por eso en noviembre habitualmente, aunque no viene pasando, no pasó en los últimos 2 noviembre, ni 21 ni 23, sí recuerdo 19, 17, 15, cuando eran meses donde la Cámara de Diputados sobre todo se reunía y despachaba proyectos para que no murieran los dictámenes. Sobre todo porque venimos de recambios presidenciales. Sí, pero en el 21... noviembre quedó siempre en medio del recambio de gobierno, digamos. Que cambiaba de signo político la presidencia. En el 21 no pasó. Recuerdo que se esperaba una sesión en noviembre que no hubo. Se cayeron un montón de dictámenes. Aparte se ponen nostálgicos los diputados que se van, viste, que esperan su última sesión. Claro. En 2019 estuvo la famosa ley de alquileres, una sesión muy improvisada, donde, bueno, surgió esa ley que después fue muy polémica y fue derogada finalmente. Y en 2017, recordemos, en esa madrugada de un miércoles de mediados de ese noviembre de 17, lo que hubo fue la ley de cupo de género, en las listas, la paridad, donde se hizo paridad, estaba hasta ese entonces 1/3. Bueno, son proyectos que están dando vuelta, cambia la composición, la nueva composición no se puede poner de acuerdo rápido para cambiar lo que hizo la anterior. Entonces tenés una oportunidad de oro, si sos diputado te estás por ir, vamos a ver cómo funciona este noviembre, ¿no? Si hay sesiones, si se tiran varios proyectos, muchos de estos dictámenes por ahí. Todo depende de los resultados del domingo. No sé si tiene tanto que ver con eso. Bueno. Puede ser pero por ejemplo, a ver, escenario 1, favorable al gobierno. El gobierno va a avanzar con proyectos de reforma laboral, reforma pero impositiva. Después de noviembre. Claro. Después de diciembre. Yo estoy hablando de noviembre. Yo creo que noviembre va a ser presupuesto, ¿no? Básicamente. Bueno, eso sí, esa sesión te va a permitir meter más temas. Claro. Tiene un par de cuestiones antes también para seguir presionando a la oposición en carpeta. Sí, por ejemplo, las comisiones de este tema de NAR, el tema de qué va a pasar con las 3 leyes que decías vos que según entiende la oposición están pero frenadas. Están las leyes. Bueno, pero hay proyectos para cuestionar esa... Sí, ya se aprobó uno el otro día. O sea que por ahí. Pero bueno, eso va a ser territorio, o mejor dicho, momentos del mes de noviembre. Mientras tanto tenemos la elección el domingo y después seguimos acá en DTV. También seguimos mañana. Ahora nos vamos. Gracias, Martín, por esta media hora. Gracias, Marcos. Hasta mañana de vuelta acá a las 13 por DTV. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia,